Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 53. 10 Ireña. Parte 10. Estar de pie sobre los hombros de gigantes fue el privilegio de quienes vinieron después. Hirnif siempre había creído que su gobierno del imperio no era menor que el de sus predecesores, y que sus capacidades e intelecto superaban ampliamente a los otros emperadores documentados en la historia conocida del imperio, pero el sonido metálico de las armaduras resonó mientras legiones de soldados romanos bajo el mando de César marchaban con los colores rojo y dorado adornados sobre escudos escutún que formaban una pared. El eco del trueno reverberó con cada puñetazo y patada del emperador loco que asolaba las filas de los demonios. Y lo más impresionante de todo era el hombre que permanecía de pie con los brazos en alto y la lanza en alto. Una maraña de raíces y árboles obedecía a sus caprichos y formaba barricadas alrededor de los heridos y cambiaba el terreno de la batalla. Por una fracción de segundo, Hirnif miró hacia arriba y vio al águila en llamas que Nero había conjurado. No podía determinar si se trataba de algún tipo de magia de nuevo nivel o si era algún tipo de habilidad, pero, independientemente de eso, podía inferir de lo que Nero dijo que era lo que permitió la llegada de la gloria pasada del imperio. A Hirnif se le puso la piel de gallina. Abuelo, este es. Hirnif apenas había comenzado a buscar al cónsul de Fluder para hablar sobre el asunto antes de cortar sus palabras cuando notó la expresión maníaca de Fluder. Hirnif siempre vio a Fludel como su mentor y figura paterna, pero también sabía de la obsesión del anciano con la magia y la investigación. Fluder no podía apartar la vista del águila en llamas, el espacio que Nero había cubierto, y luego, finalmente, sus ojos alcanzaron al lanzador mágico encapuchado que estaba parado sobre el cadáver del demonio caído, Haldabot. Hirnif chasqueó la lengua, sabiendo que se necesitaría mucho para sacar a Fluder de su aturdimiento. En cambio, Hirnif miró fijamente el campo de batalla. Contrariamente al asombro y la moral en aumento del bando de Baharut, los del ejército de Restice tenían expresiones complicadas. Por un lado, las acciones de Nero los habían salvado de ser masacrados por los demonios, pero por el otro, la influencia y el ascenso del imperio Baharut en la región como resultado de lo que sucedió ese día eran indiscutibles. Una gloria pasada, efímero, olvidado y reemplazado por Baharut, cambió poco. Todo estaba ligado a la raíz, y la base de Baharut tal como es hoy claramente surgió de los emperadores que lucharon en la era oscura de las deidades del mal. Su llegada a la era actual no auguraba nada bueno para las probabilidades del regreso de las deidades malvadas. Sin embargo, Hirnif quedó asombrado. Roma y el Gran Imperio. Así como Fluder tenía sus obsesiones, Hirnif tuvo sus sueños y ambiciones fomentados desde niño, criado en una de las 5 grandes familias de Baharut. Fue nombrado príncipe heredero antes de que las maniobras políticas de sus adversarios etiquetaran a su madre como traidora, pero el pasado ya había terminado. Lo que importaba era el objetivo fomentado en su interior desde una edad temprana: crear el imperio más próspero cuyo poder y sabiduría abarcaran el mundo conocido. Sal de ahí, emperador. Una voz jovial devolvió a Hirnif a la realidad. Un hombre corpulento con un carisma asombroso se acercó a Hirnif mientras gritaba órdenes al ejército. La negligencia conduce a la locura en el campo de batalla, dijo el hombre, pero Hirnif se sintió más atraído por la corona de laurel que llevaba sobre la cabeza del hombre. El hombre también era un ex emperador. ¿Tú eres? Hirnif no pudo evitar preguntar con un tono respetuoso. César, dijo el hombre antes de ir directo al grano con los ojos entrecerrados. ¿Y ahora qué tal si ponemos a ese ejército detrás de ti para que lo utilices? ¿Te unirás a las columnas de la legión y apoyarás los flancos? La guerra aún no está ganada. ¿Realmente? Hirnif parpadeó. Más allá de los demonios menores que brotaban de las esferas negras, todo lo que quedaba era el lanzador mágico no muerto que apareció de repente desde la puerta abierta de arriba. La puerta en sí era lo que ponía nervioso a Hirnif, pero la situación del campo de batalla era diferente. Un solo lanzador mágico contra todo el poder del imperio. Hirnif no podía ver la posibilidad de victoria del lanzador mágico, especialmente con la muerte de Haldabot.
Pareces tener dudas, pero si hay algo que he aprendido en mis campañas, es que las variables no deben tomarse a la ligera, dijo César, empujando a Hirknif con un ligero empujón. Ahora vete. A pesar de sus pensamientos personales, Hirknif se sintió conmovido por la elocuencia de César y la sabiduría que contenía. Basilod, rodea a los hombres y refuerza a las antiguas legiones que están al frente. Gritó Hirknif, llamando a su caballero más confiable. Por tus órdenes. Basilod no dudó y se alejó con su contingente de soldados. Hirknif entonces se volvió hacia su caballero más hábil. Leino, apoya a Nerón con las tropas de vanguardia. Ella ni siquiera dudó, provocando que Hirknif gruñera. De sus 4 caballeros imperiales, Hirknif era el que menos confiaba en Leinus, ya que sabía que solo había obtenido su cooperación al prometerle ayudarla a vengarse o tratar las cicatrices que desfiguraban su rostro. Sin embargo, Nerón era diferente. Nerón había demostrado que podía curar directamente a Leinus de su aflicción, y ese motivador incitaría a Leinus a hacer todo lo posible por Nerón. La eficiencia era el sello de un líder capaz. Con 2 de sus caballeros imperiales desplegados, Hirknif se dirigió rápidamente a la sala de mando superior de Restice. No era momento de reservas. Rodeado por un grupo de guardaespaldas, Hirknif se abrió paso entre las filas de Restice. La mayoría comprendió que las luchas internas no les servirían de nada contra un ejército de demonios, por lo que, a regañadientes, dejaron entrar a Hirknif. Hirknif esperaba ver al rey de Restice supervisando la guerra de este año, pero alguien más estaba en su lugar. La princesa dorada. Ah, si no fuera la princesa Reiner, esa mujer detestable. Incluso ahora, era difícil entender las motivaciones de Reiner. A Hirknif le molestaba cooperar con ella, pero ahora no era el momento. Princesa, saludó Hirknif sin rodeos. Emperador, respondió Reiner con voz más bien apagada. Parece que las estructuras de poder pronto cambiarán en la región. La boca de Hirknif casi se arqueó en señal de asentimiento, pero el brillo en sus ojos no se pudo ocultar. El imperio Vaaruta aumentaría en prestigio y fuerza. Su influencia pronto se extendería más allá de la región local a medida que se propagaran los acontecimientos de las llanuras Katze. Porque esa era la gloria de la república, del imperio que había regresado. El centro de toda civilización moderna. Entonces un balde de agua fría cayó sobre los pensamientos de Hirknif mientras recordaba las palabras de César. Ya lo podía imaginar más tarde. Ahora era el momento de actuar. De tu ejército, ¿cuántos son de la facción leal frente a la facción de los nobles? Se burló Hirknif. Estaba muy al tanto de la política interna de Restice. Lo que le importaba era cuántos soldados obedecerían las instrucciones de Reiner sobre sus vidas. Los labios de Reiner se crisparon y su silencio se prolongó. La mente de Hirknif trabajó rápidamente antes de fruncir el ceño. Fue un freno para la facción de los nobles, que utilizó a la princesa Reiner como figura decorativa. La victoria para Restice habría sido para Reiner, pero el mérito pertenecería a los nobles cuya facción estaba compuesta principalmente por el ejército. Las manos del rey estarían atadas, pero todavía había una garantía que le permitía enviar a su hija. Gasef y mi guardaespaldas Klimbe están completamente de mi lado, admitió finalmente Reiner. Su verdadera tarea había sido vigilar a Shirou, pero Shirou había desaparecido en medio del caos. Inútil. Chasqueando la lengua, Hirknif se marchó furioso. Tendría que conformarse con eso. Un ejército sin un verdadero líder no eran más que trozos de carne con placas de hierro. Si empujaba al ejército de Restice al frente, al menos podrían cumplir la función de escudos. Nasami, Ark. Llamó Hirknif al último de sus 2 caballeros imperiales. Guía la fuerza principal y empuja a Restice al frente. O trabajan con nosotros o mueren. ¿Y qué pasa con tu protección? Protestó Nasami. Hirknif apretó los dientes, pero señaló a un arché culpable que lo seguía como parte de su equipo de guardia. Fuera o no correcto lo que hizo para guiar a Haldavoat hasta ellos, eso no cambiaba el hecho de que Nero la consideraba capaz. Yo tendré al hechicero mágico y a Fluder cuando recupere la cordura, insistió Hirknif. Cumple con tus deberes. Nasami asintió de mala gana y se alejó con Ark. Hirknif apretó los cierres de su armadura y endureció su expresión.
Él personalmente comandaría al resto de las legiones bajo su mando. Al prepararse para unirse a la batalla contra Nerón y los fantasmas de los emperadores pasados, Hirgnif de repente vaciló cuando un aura opresiva explotó en el horizonte. Las pupilas de Hirgnif se dilataron ante la inconfundible sensación de muerte que se cernía en el aire. Rápidamente giró la cabeza hacia la fuente y el color desapareció de su tez. El lanzador mágico no muerto. Una voz ronca, llena de angustia y rabia, resonó en el silencioso estruendo. El objetivo de toda vida es la muerte. GH. Shirou giró la cabeza lo suficiente para evitar una puñalada en la sien antes de doblar las rodillas y blandir la espada horizontalmente. No encontró resistencia, ya que su enemigo la esquivó fácilmente y mantuvo la presión. Shirou apretó los dientes, enfrentando sus armas con las de su actual adversario. ¿Por qué? Si Shirou no hubiera intervenido cuando lo hizo, entonces Nero habría muerto. Las chispas saltaron cuando Shirou puso más presión en el agarre de sus espadas. Los ojos rojos de Q permanecieron neutrales. El regocijo y la vitalidad que a menudo se encuentran en ellos cuando se disfruta de una batalla, desaparecieron por completo y fueron reemplazados por una indiferencia metálica. Estaba cubierto por una armadura deformada que se aferraba a sus brazos y piernas, y su pecho estaba desnudo, revelando músculos endurecidos y tensos por la fuerza. Shirou apretó los dientes cuando Q comenzó a empujar. Las palabras no le llegaban en absoluto y mantener el ritmo estaba resultando difícil ya que los parámetros de Q estaban por encima de los de Shirou. Q le pateó tierra a Shirou en los ojos, lo que le hizo estremecerse y fruncir el ceño, pero el efecto cegador fue condenatorio. No había tiempo. Shirou sabía que venía un nuevo ataque y dejó que su cuerpo respondiera antes del pensamiento consciente. Rodó y el filo de la lanza le rozó el brazo, lo que le provocó un dolor abrasador que le llegó hasta el cerebro. Shirou clavó los talones en el suelo, trazó una copia de Kanzo y Bakuya detrás de la espalda de Q e intentó someterlo apuntando a sus piernas. Las espadas cazadas que eran efectivas contra demonios y monstruos estaban reaccionando a la energía alrededor de Q y, a su vez, Q desconfiaba de ellas. Corrupción mental. Shirou solo podía suponer. TCH. Q chasqueó la lengua, el poder se apoderó de sus brazos antes de patear y hacer que Shirou cayera al suelo. El par de espadas que Shirou trazó para golpear a Q en las piernas fueron esquivadas en el segundo siguiente. Dando vueltas, Shirou se limpió la suciedad de la mejilla derecha antes de volver a ponerse de pie. Su análisis fue completo. La versatilidad del arsenal de Shirou no era algo que se pudiera subestimar. Sin importar dónde o cómo, siempre tendría un arma adecuada a sus circunstancias. No sé qué te pasó, pero lo que sí sé es que no he hecho lo suficiente, murmuró Shirou con la mandíbula apretada. Y por eso te salvaré. Una daga ritual retorcida apareció en las manos de Shirou. Cualquiera que fuera el problema que afligía a Q, Rulebreaker estaba seguro de deshacerlo todo. Hechizos, contratos, magia, era el noble fantasma preferido de la bruja de Colchis. Shirou corrió hacia Q, sintiendo que el mundo se volvía borroso a su alrededor mientras sus ojos se desplazaban al hiperenfoque para poder seguir el ritmo de la velocidad de Q. La velocidad de reacción de Q era mucho más rápida que la de Shirou, pero si Shirou podía guiar o predecir que Q atacaría en ciertos lugares, Shirou siempre podría reaccionar primero. Shirou lanzó una estocada y sus pupilas se dilataron al ver que la punta de la lanza de Q casi le rozaba el cuello. Pero esa era la oportunidad que buscaba. Pasando su brazo alrededor de la lanza de Q, la punta de Rulebreaker apuntaba a cortar el costado de Q. Sin embargo, la mente de Shirou le advirtió del peligro. Retractándose de sus movimientos, dio un paso atrás y evitó por poco un rodillazo con cuchilla. Maldita sea. Shirou maldijo, retrocedió y ganó algo de distancia. Incluso si pudiera predecir los movimientos de Q, golpearlo era algo completamente distinto. La agilidad bestial de Q superaba con creces la de Shirou. Además, Shirou trazó una copia de Rulebreaker y la disparó al aire, observando cómo Q se desdibujaba y el golpe pasaba inofensivamente junto a él. Protección contra flechas. Una de las habilidades de Q iba a resultar problemática. Shirou respiró profundamente y calmó sus pensamientos. Posteriormente, comenzó a proyectar numerosas copias de Rulebreaker. Bien. Independientemente del resultado, él iría con todo.
de docenas a cientos, incluso llegaría a miles si fuera necesario. Un solo golpe sería suficiente para traerlo de regreso. Heinz no podía comprender la realidad en la que se había metido al obtener una libertad duramente ganada, aunque había evitado una confrontación directa. En el país de las sombras, Heinz había sido tan severamente restringido por esa bruja opresora que no había tenido posibilidad de resistencia. Su escape fue menos una cuestión de su propia acción e inteligencia, y más una cuestión de circunstancias. Fue un golpe de suerte. Heinz poseía una habilidad especial que era capaz de convertir cadáveres en no muertos. Cuanto más fuerte era el cuerpo del cadáver, más poderoso se volvía el zombie. Los dragones zombie hechos a partir del cadáver de un dragón eran los mejores ejemplos en la mente de Heinz, pero todo eso cambió desde el momento en que Heinz usó la habilidad en Q. Q estaba en un nivel superior incluso a los dragones, convirtiéndose en un lancero no muerto de extrema habilidad y agilidad. Era una carta de triunfo que Heinz había estado guardando, y el único beneficio que sentía era que valía la pena que Q tropezara con la gran tumba de Nazarick. Por mucho que Heinz se hubiera sentido restringido, Q era diferente. Al intentar descubrir qué le pasaba a Q, Skatchat había permitido que una débil dosis de sentimentalismo la influenciara. Skatchat había entrenado a Q en la Tierra de las Sombras, por lo que Q no era un extraño en esas tierras. Las últimas instrucciones que Heinz le había dado a Q fueron encontrar una manera de escapar de la Tierra de las Sombras y matar a todos los enemigos de Nazarick. Por lo tanto, mientras interrogaba a Heinz, Skatchat no había podido evitar que Q iniciara de alguna manera una fuga de la prisión y abriera por la fuerza la puerta de la Tierra de las Sombras. La bruja no estaría preocupada por mucho tiempo. En el momento en que la rebelión interna en la Tierra de las Sombras fuera sofocada, ella vendría con toda su fuerza. Heinz era muy consciente de su situación, y aún así, al mirar el cadáver de Demiurge, la razón era lo último que tenía en mente. Lo que la reemplazó fue una furia palpable. Las inhibiciones emocionales de su clase le permitieron mantener una mente racional incluso cuando estaba completamente enfurecido. Solo habría una única oportunidad. El defecto de las personas capaces era que no se lanzaban a ciegas como tontos, sino que primero evaluaban con quién estaban tratando, perdiendo un tiempo valioso. Y el tiempo era lo que Heinz necesitaba para poner en práctica la habilidad única de su clase. El tiempo que sus adversarios tardaban en reaccionar ante su repentina llegada era todo lo que tenía. Más allá de reconocer a Nero entre todos los enemigos, que superaban la fuerza combinada de los otros emperadores antes que él, Heinz sabía que esta batalla estaba perdida. Los ojos de Romulus estaban completamente enfocados en Heinz, su intuición como el gran fundador marcaba a Heinz como la mayor amenaza presente. ¿Y qué? Incluso el uso de dinero en efectivo no estaba descartado. Un frío hirviente y una ira fluyeron por los huesos de Heinz mientras recogía a Demiurge y lo guardaba. Ampliar la magia. Heinz no lo dudó. No había garantía de que impactara, pero al menos haría que todos los presentes en un radio de 100 metros pagaran el precio. Si la gente de la gran tumba no dudara en ofrecer sus vidas por él, entonces Heinz les extendería la misma cortesía. ¿Cómo se atreven? El grito del avance. Heinz invocó el cetro de la gran tumba y lo sostuvo en alto. El consumo de maná no importaba. Ya pensaría en ello más tarde. En su visión periférica, ya podía ver a Rómulo reaccionando a su oleada de energía mágica. Acércate. Anímate y prueba. Un aura de muerte lo invadió mientras un enorme círculo mágico giratorio se extendía hacia afuera para abarcar el área objetivo. En ese espacio, él era Dios. Aquel que se convierte en un verdadero señor de la muerte. La clase Eclipse, la clase única de un overlord especializado en nigromancia y magia de tipo muerte instantánea, se estaba desmoronando. Con un periodo de recuperación de 100 horas, fue el ataque definitivo de Heinz. Era una habilidad que incluso anulaba las resistencias a la muerte instantánea a menos que lanzaran un efecto de resurrección sobre sí mismos dentro de los 12 segundos. El objetivo de toda vida es la muerte. Deja que todo muera. Pensaría en escapar después. Gracias por leer. Y gracias a mis nuevos patrocinadores. Sadespanda y H. Novela web gratuita. El apóstata en la fantasía sombría para aquellos que preguntaron. La novela web está disponible en Webnovel y en la página principal de los usuarios. Dejen una reseña si lo desean.
El nuevo objetivo es 20 reseñas. Próxima actualización. Se anunciará próximamente. Patreon.com/Parcasius. Enlaces de libros. Legado predestinado oscuro. Nuevo libro. Disponible en Amazon. Eliminar guión en el enlace. Reflexión del diario del superviviente. Amazon.com/dp/b08bddgn7z.